Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desglosarlo en dos partes, tanto los pacientes que reciben radioterapia de cabeza y cuello, como también los pacientes que reciben radioterapia que son de pelvis y abdomen, ¿no? Que sería la otra parte también muy crítica en nuestros pacientes. En este caso, cuando los pacientes reciben el tratamiento de radioterapia, deciden a cuál seguir, ¿no? En este caso optamos por el médico le da la opción de la radioterapia, el cual, ¿qué pasa con la radioterapia? No solamente este tratamiento a dañar a las células cancerosas, pero también a la vez va a afectar también a las células alrededor, que son las células sanas. Y los efectos secundarios dependerán también el lugar donde van a irradiar. Como decíamos, en esos casos los pacientes de cabeza y cuello son los pacientes que son los que más daños presentan y más problemas, porque ya que como es en la zona de boca, todo donde aparecen por lo general las mucositis, pues todo eso afecta para que el paciente no pueda comer, deglutir normalmente. En muchos casos pues tengamos que optar por otros tipos de tratamientos, no solamente de las comidas normales, sino tenemos que a veces las comidas pues tratar de hacer las papillas, licuarlos, y en muchos casos ya optamos por unos días con las comidas, pero tenemos que optar también por complementos nutricionales a la vez para poder complementar esa alimentación del paciente. Entonces, todos esos son los efectos comunes que van a traer este tratamiento. ¿Qué más puede haber? Como les decía, bueno, cambio en el sabor de la comida, también tienen sequedad bastante en la parte de la boca, hay problemas en los dientes, en las mandíbulas, a veces las encías también tienen salidas sangrantes, a algunos pacientes se les cae un poco la dentadura, hay dificultad para deglutir, que es las heridas que puede ocasionar o que no haya mucha saliva, y también tenemos el problema de la mucositis, que son las heridas que se presentan a consecuencia del tratamiento que se recibe, ¿no? Bueno, en este caso la mucositis acá lo están observando, que son como unas heridas alrededor de toda la boca, no solamente de la boca, sino el esófago, el estómago, los intestinos, hasta llegar al ano van a tener esa misma dificultad. Por eso es que siempre cuando tenemos estos pacientes con estas heridas, pues los lactantes, antes de comenzar, si ya vemos que tienen algunas molestias, pues lo que importante comenzamos ya con algunas indicaciones para su alimentación, que le decimos que las comidas no pueden ser tan irritantes, picantes, cortamos eso, le ponemos que las comidas sean blandas, suaves, de fácil digestión, no le ponemos, y los cítricos cuando hay estas heridas cortamos todos los que son cítricos. Las comidas por lo general no damos con sal, tratamos que sean normales, podemos darle gelatinas, en muchos casos tampoco le mandamos mazamorritas o compotas. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos que las compotas por la maicena o el chuño que conlleva el ingrediente, pues se adhiere bastante a las heridas, se pega, causando bastante molestia. Por eso en ese caso es que siempre, bueno, les recomendamos de preferencia gelatinas, pero que las saquen media hora antes del consumo, ¿no? Que no sean tan fría, temperada, más que sean a temperatura ambiente para que puedan consumirlas. Bueno, ¿cuáles son las intolerancias más frecuentes? Como volvemos a decir, tratar de no dar comidas ácidas es lo número uno. A veces las comidas demasiado dulces también afectan bastante con nuestros pacientes. Por los mismos cambios que tienen por los tipos de comida, pues los dulces lo sienten demasiado dulce. No damos comidas calientes, recuerden que está bastante propenso a que salgan heridas. Si le damos comidas hirviendo, eso tenemos que quitar. Comidas que sean muy picantes. ¿Qué le decimos comidas compactantes? Le decimos comidas compactantes a las comidas que son duras, ¿no? Por ejemplo, una tostada es algo compactante, es duro, difícil de masticar, es algo compactante. O de lo contrario, otra preparación que sea pero muy seca, muy tieso para comerlo, ¿no? Entonces, esos son lo que frecuentemente vamos a hacer, va a haber intolerancia con todos estos tipos de alimentos y los que tenemos que nosotros bastante evitar. ¿Cómo nosotros intervenimos nutricionalmente? Bueno, con el tratamiento nosotros optamos por tener, bueno, acá somos antes de que comencemos, pues bueno,
tenemos siempre el ejemplo que comúnmente tenemos en nuestros pacientes. Casi la mayoría de pacientes, cuando están con bastante dificultad para comer, para consumir, por lo general opta por tomar caldos. Pero a veces cuando toman caldos le decimos, pero ¿qué tipo de caldo está consumiendo, no? Porque a veces simplemente es un caldo donde puede haber hervido un montón el pollo, pero no hay en ese plato, no visualizo pollo, no visualizo claras de huevo, nada. Simplemente son arroz, fideo, papa, no lleva más. ¿No? Entonces, a veces tratamos de enfatizar, el paciente todavía puede masticar un poco, cosas así. Optamos por preparaciones, en este caso, optaríamos en vez del arroz, le pondremos de repente un purecito, ¿no? Algo que pueda ser fácil, pueda masticar, pero también recuerde que hay bastante pollo, hay bastante energía, a comparación de la sopa, que la sopa tiene más agua y menos energía. Por eso cuando un paciente nos dice, estoy tomando un caldo de tal, pues perfecto, un caldo, pero que tenga su presa. Si ustedes no pueden, la presa la deshilachan, la pican pequeñito, de tal manera que pueda que consumir las proteínas. No solamente que me diga, estoy comiendo mi caldo, pero cuando caldo solamente lo que veo es que estás tomando solamente agua. Entonces, hago esta aclaración porque casi la mayoría de mis pacientes siempre tienen el problema que relata, estoy consumiendo, sí señorita, estoy consumiendo, no se preocupe, estoy comiendo todos los días, estoy comiendo, pero cuando comenzamos a relatar lo que está comiendo, realmente lo que consume solamente es agua. Entonces tengamos en cuenta que si es un caldo que sea nutritivo, que sea concentrado, que sea con una presa picada, o que sea con claras de huevo también que puede ser picadita, de tal manera que pueda ser embutido. Es excelente, ¿no? Tenemos acá la clasificación de los alimentos. Acá esta clasificación que ahorita sale, no solamente es para mi paciente que recibe radio, mi paciente que recibe quimio, o, ¿no? Es una clasificación general para todas las personas. Es un grupo de alimentos. Si yo tengo, por ejemplo, mi familia, mi hogar, puedo ofrecer la misma composición. Alimentos que son un grupo formador, que son todo lo que son proteínas, el pollo, el pescado, el huevo. El grupo energético, los que nos dan energía, que están todos los carbohidratos, el arroz, el fideo, las papas, ¿no? Y para tu lado derecho está el grupo protector, todos los que son frutas y verduras. Entonces, yo cuando hago un menú del día de hoy, pues voy a buscar un alimento de cada rango, de cada cuadradito, para elaborar mi menú a hacer el día de hoy. En el caso acá, bueno, acá en la parte de abajo de la diapositiva le hemos puesto puré y licuado. Esto es en el caso cuando ya el paciente está recibiendo, por ejemplo, hay pacientes que reciben 40 sesiones de radioterapia o 30, 35, 40. A veces en esos episodios de radioterapia, pues por lo general he tenido bastantes casos, porque por lo general cuando hay radioterapia que llegan a 15, 20, son raros los que presentan molestias, los pacientes en cabeza y cuello. Pero a veces cuando he visto que han tenido 27, 30, 33, algunos ya presentan bastantes molestias y todas las que las hemos ido mencionando hace un momento. Entonces, en esos casos el paciente, ¿qué pasa? No puede, tiene bastante dolor, molestia. Entonces tiene que hacer las comidas licuadas en un momento. Sus familiares lo ayudan a licuarlo para que pueda deglutir de esa manera. En otros casos, a veces el médico también lo que le recomienda es una saliva artificial que le echan unas gotitas media hora antes de la preparado de los alimentos para que pueda comer sin ninguna molestia. Es como que tuviera algo que lo adormece, porque cuando preguntamos al paciente cuando está comiendo, no hay molestias, no hay dolor. Es como si fuera un adormecedor, ¿no? Para que pueda consumir su comida. Por lo general, es estos tres grupos de alimentos, pero ¿qué pasa? Lo ideal es que el paciente comiera de esta manera, normal, sin licuar. Por lo general, a veces optamos más por decirle, bueno, el pollo si lo licúa es más difícil, ¿no? Queda medio fragmentado. A cambio, pero si usted le pone de repente en la preparación un pescadito en forma de sudado, cuando lo coloca en la boca, lo digiere más rápido, es más digerible para el paciente. Y muchas veces no tiene que licuarlo. O sea, yo por eso a veces le ponía a mis pacientes cuando no pueden comer pescaditos de blanquitos es mejor que consuma para que fuera de la mejor manera para que pueda consumirlo, ¿no? Para que pueda digerirlo. Ya cuando el paciente hay muchas molestias, yo le digo, bueno, la comida tiene que ser tipo puré, tipo licuados, pero ya cuando la comida son en tipo puré o licuado, sugerimos
100% que ya consuma un complemento nutricional. El complemento nutricional van a tener una serie de factores, porque yo no puedo recomendar un complemento nutricional para todos mis pacientes. Tengo que ver, número uno, que mi paciente si no hay problema de glucosa elevada, no es diabético, va a tomar un producto. O si mi paciente tiene otro problema de pulmón, va a tener que tomar otro producto. O mi paciente tiene dos enfermedades, tengo que clasificar cuál producto puede tomar. Hay complementos que vienen en polvo, hay complementos que vienen en líquido, listo para que tome. Pero todo eso va a ser de acuerdo a la evaluación del paciente. Esta charla que damos es una charla general, pero cuando comenzamos a detallar más exacto qué va a tomar, es cuando el paciente asiste a su capacitación con el nutricionista, a su cita, ya sea por Zoom, ¿no? Y le va a preguntar cosas básicas, edad, peso, talla, qué diagnóstico ha tenido, aparte con su historia ya verá, ¿no? Algunas cositas, si en ese momento también está estreñido, ha ido al baño, todas esas cositas son las preguntas para poder recomendar un buen complemento para que no le pueda causar ninguna molestia. Entonces, viendo todo eso, van a escoger el complemento. Pero eso sí, van a dar la alimentación 3 veces al día, tanto en los grupos energéticos como formador, protector, que va a escoger uno de ellos, va a escoger. Y lo ideal es que el paciente pueda comerlo normal, sin licuar. Eso sería lo ideal. Si ya comenzamos con las comidas licuadas, es necesario ahí recién la ayuda de un complemento nutricional. Antes no. Si estamos viendo, también hay que ver cómo va, cómo inicia el tratamiento, cómo llegó al hospital este paciente, si llegó bien. Hay pacientes que llegan muy bien con una hemoglobina de 13, 14, perfecto, pero con el forma del tratamiento que ha ido llevando, esta hemoglobina a veces, muchas veces tiende a bajar bastante. Entonces, ver cómo llega el paciente. Hay pacientes que también nos ingresan, pero ingresan ya en un estado de anemia, ¿no? Con menos de 11. Entonces, ir viendo con esos factores para ir recuperando a nuestros pacientes, incrementando más algún tipo de alimentos que tenga mayor aporte proteico, ¿no? Para que pueda apoyar. Acá tenemos, bueno, qué es lo que debemos hacer, algunos pasos para disminuir algunos efectos que tenemos con los pacientes. A veces darle cosas pequeñitas, porciones pequeñas, le decimos que sean frecuentes, o sea, le decimos no solamente espere desayuno, almuerzo y cena, que es lo común, ¿no? En nuestros pacientes tenemos que decirle desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena o algo adicional. O sea, el paciente comerá 6 veces al día, pero de pequeñas cantidades, cosas pequeñas, ¿no? Se les dice que sean las preparaciones que sean jugositas, de repente puede ser un oyuquito con pollito picadito, pero lo sé bien jugosito, la cosa que pueda comer su paciente sin ningún problema. Tomar bastante agüita, sí, tiene que rehidratarse bastante. El paciente tiende a perder bastante las sensaciones de líquido. Alimentos tibios o fríos, pero no calientes ni hirviendo, ¿no? Nada de comidas picantes, nada de comidas ácidas, todos esos alimentos se tacha totalmente. ¿Qué es lo que es que tenemos que las comidas tienen que tener una textura que sea blanda, que sea suave, ¿no? Como guisos, purés, porque muchas veces comienzan al principio con unas pequeñas molestias para pasar alimentos, pero puede comer, entonces vamos viendo, de preferencia no le dé, por ejemplo, un arroz con pollo o un arroz a la jardinera, que son consistencias craneaditas, ¿no? Tenemos que hacer preparaciones que sean más jugositas, de repente le ponemos un puré de espinaca, un puré normal, o podemos poner una cremita con algunas menestras, ¿no? La cosa es que sea jugosa para que pueda consumirla. Y esta preparación, así en caso comienzo yo a licuar algunas comidas, trato que lo que voy a licuar contenga su presa de pollo, que le corresponde la presa, eso le voy a adicionar 2 claras de huevo, un poquito de verdura, lo voy a enriquecer de repente con un poquito de aceite de oliva en la preparación para darle en su preparado, ¿no? Es lo que le puedo hacer. Pero si ya mi paciente comienza a comer las comidas licuadas, ojo, ahí dice en la parte de abajo, suplementos nutricionales. Tengo que suplementar con algún complemento
que le puede orientar la nutricionista cuando evalúa a su paciente, qué otro factor podría consumir, ¿no? Entonces, esto es todo lo que hemos visto en los pacientes de cabeza y cuello. Por lo general, son nuestros pacientes que son más críticos, nuestros pacientes de cabeza y cuello. Por lo general, siempre la mayoría de ellos comenzamos inmediatamente, casi a la semana, algunos presentan las molestias o a los 15 días, y comenzamos ya con algunos suplementos, comenzamos inmediatamente a la vez, o sea, pues no esperar que el paciente ya no pueda comer o que esté en una mucositis muy grave, ¿no? O sea, cuando ya tiene las molestias, nosotros tratamos de alternarla, decimos, bueno, hay que ayudarnos con tal cosa, ¿no? Tenemos que comenzar, no esperar que el paciente ya no pueda pasar ni la saliva ni nada. Bueno, bien, en este caso vamos a enfocarnos todo lo que son los pacientes de abdomen y de pelvis. Bueno, en estos pacientes que son de abdomen, la parte baja, pelvis, cuando reciben el tratamiento de radioterapia, por lo general, con ellos presentamos más el caso que tenemos pacientes, la mayoría con diarrea, tiene bastantes deposiciones de heces, varias veces al día, esos diarreas. Tenemos a veces también problemas con distensión abdominal. El vientre se siente lleno, ¿no? Y apretado, el abdomen se luce hinchado, es la distensión que hay. En muchos casos también tengo otros que tienen problemas de estreñimiento, que no van al baño varios días, porque a veces, ¿qué es lo que pasa cuando estos pacientes están estreñidos? No va al baño 2 días, 3 días, pero ¿qué pasa? Que también el paciente no se mueve mucho en casa, está echadito en cama, aparte que no toma mucho líquido, aparte que su desayuno está excepto de bastantes panes, por ejemplo, come 2 panes en la mañana, 2 panes, como ellos dicen, mi lonchecito, señorita. Entonces son 2 más 2 son 4 panes. Si un paciente que es estreñido y le doy muchas harinas, pues va a tener a estreñirse más, no va a haber deposiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que ese paciente disminuya lo que es harinas, o sea, tenemos que disminuir los panes, ¿no? Yo le daría fruta picada, pasada por agüita hervida en el desayuno, ¿no? Picadito con su huevito, pero de preferencia las claritas de huevo que le puedo poner de esa manera, tratar de que tome su agüita, es la manera que le daría para el problema de estreñimiento. También tenemos, ¿qué pasa? Que tenemos también pacientes con bastante flatulencia, que tiene bastante gas. A veces también lo que acá le recomendamos bastante es que las comidas tampoco sean tan pesadas que le llenen mucho. Por ejemplo, optamos, le ponemos acá, señora, no col, no coliflor, pepinillo, el melón, la sandía, que tiende bastante a llenarlo de gases, ¿no? Entonces recomendamos bastante que esos alimentos no ingresen. Por ejemplo, le ponemos, usted reemplace, señora, todo lo que es tomate por pimentón, todo lo que es culantro por espinaca. O sea, no voy a usar culantro. Si yo le hago una preparación con algo, le voy a hacer todo con espinaca, no voy a usar culantro. Entonces son cositas que va a ayudar bastante para que disminuya. Por ejemplo, a veces, en muchos casos, cuando el paciente está demasiado con muchos, sugerimos que los cítricos no darle constantemente, porque a veces los cítricos como que producen un poquito más de molestia en estos pacientes. Tratamos de que las comidas sean muy suaves, que no darle, por ejemplo, cosas muy cítricas, ¿no? En estos casos a los pacientes. Acá nosotros, bueno, intervenimos nutricionalmente. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de pacientes que tienen muchas diarreas, que van al baño 4, 5 o 6 veces al día, pues tenemos que decir también, bueno, hay que darle alimentos que sean a temperatura ambiente, perfecto, pero no debemos darle comidas que sean picantes, como lo ven en la fotito, cosas con ají, o de repente con aderezos muy saltantes, muy enrojecidos, ¿no? Quitamos totalmente eso. Lo que tenemos que aumentar son las mazamorritas, darle cuestiones de mazamorritas, líquidos, pero evitemos todas las que son frituras, no le vamos a dar nada de verduras, no le damos nada de frutas, nada de frituras, para que no incremente las diarreas. Le damos todo sancochado, le damos el pollito al horno, a la plancha, son las opciones que podemos
¿Huevo puede comer cuando está con diarrea? Sí, señora, puede comer huevo, pero se le sugiere de preferencia las claras de huevo. Son de 2 a 3 claras de huevo que puede consumir. Yemas no le sugerimos por esos días que está con deposiciones líquidas. Puede comer las panetelas que también se hacen, no hay ningún problema, pueden hacerlo, que son cocimientos de arroz con pan tostado, que se tuesta, luego lo ponen a cocinar con canelita, con clavo de olor, lo ponen a cocinar con un poquito de membrillo, de zanahoria, y esto se hace que hierva hasta que luego lo cuela todo, y a esa agüita que se forma, que sacó usted, le agrega un poquito de esa azúcar al gusto y una pizquita de sal. Esa manera es lo que va a hacer para que usted tenga una bebida rehidratante. Algunos pacientes a veces lo que también les sugerimos es que esa agüita no solamente sea para que consuma por vía oral, sino también a veces que a eso le puede agregar de repente un poquito de chuño o maicena para que pueda espesar y sería como parte en el desayuno para que pueda complementarlo en la mañana, ¿no? Ese es en el caso de las deposiciones líquidas. Actualmente también hay productos actuales que es para las diarreas, pero son por el momento muy caros, ¿no? Entonces se trata también solamente con los alimentos que puedan hacerlo, ¿no? Bueno, acá, bueno, son los alimentos que he ido redactando, que por lo general se trata de que los alimentos, si son pescados, se sugiere que sean pescados de carne blanca, tiene el toyo, tiene la tilapia, el ojo de upo, el pampanito, son pescados de carne blanca, no tienen mucha grasa. Entonces, la clara de huevos son ensancochados, un omelette, ¿no? Las verduras, como les decía, como la zanahoria, el membrillo, se hace hervir, luego se retira, no se lo consume. Y acá con papitas, infusiones, la panetela que puede consumir, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué pasa si tengo el otro caso? Todo lo opuesto, no solamente hablamos de diarrea, sino hablamos que nuestros pacientes no van al baño por varios días, están estreñidos. Entonces sugerimos que su alimentación cambie bastante. Se sugiere que a veces, bueno, no va a ser acá como se ve en la fotito que está haciendo un ejercicio, pero muy fuerte, ¿no? Sino simplemente se sugiere que camine, que haga una rutina de caminata, se sugiere que tome un poco más de agüita, se sugiere que consuma más frutas o verduras. Es lo que se le da al paciente. Y se les dice, evitemos alimentos. A veces hay algo que siempre optan bastante por dar a los pacientes, que es el anís. Se trata de dar el anís moderadamente. Siempre se dice, está bien, ayuda a eliminar los gases cuando un paciente, por ejemplo, salió de sala de operación, se ha operado. Le ayuda bastante a eliminar los gases, sí. Pero hemos tenido casos que bastante que nuestros pacientes se estreñen demasiado con el anís. Entonces, cuando lo dan, decimos con muy limitado, no use demasiado para que mi paciente no se nos estreña, ¿no? Entonces, tratamos de que sea moderadamente. La agüita es muy importante. A veces mi paciente dice, no puedo tomar agua sola. Bueno, tratemos que sea de tomar un agüita, de repente le puede echar un poquito de gelatina, de preferirle puede ser una gelatina dietética que no tiene mucho dulce, ¿no? Puede optar por echar, o de repente alguna frutita que le puedan hacer consumir, ¿no? Puede ser un jugo de durazno con un poquito de, si está estreñido le puedo dar con quinoa, porque la quinoa tiene bastante fibra, ¿no? Le va a ayudar para que el problema de estreñimiento que tiene ese paciente. También lo que puedo optar es las agüitas con bastante linaza, que le va a ayudar bastante al estreñimiento, ¿no? Esas son las opciones de cebada con linaza que puede optar. Entonces, acá, bueno, eso es un cuadrito que es lo que hemos ido viendo qué pasa con un paciente con diarrea, qué pasa con un paciente si está estreñido. O sea, a un paciente con diarrea no le doy nada de leche, no le doy nada de fruta, nada de verduras, nada de menestras, porque si no incrementaría más sus deposiciones. ¿Puede tomar líquido un paciente con diarrea? Sí, al igual que el estreñido, sí. Pero un paciente con estreñimiento sí le puedo dar leche, todo, pero a veces la menestra con precaución, porque si es un paciente que no va al baño varios días y le doy menestra, pues le voy a dar bastante molestia, porque se va a llenar de gases, y esos gases son lo que va a presentar bastante dolor, ¿no? Entonces trato tampoco que sea tan fuerte la menestra, tiene que ayudarse de otras maneras con alimentos que no se llenen mucho de gas. Entonces, este sería más o menos un ejemplo con alimentos que se pueden usar, ¿no? Entonces, hemos redactado tanto los pacientes que son de radioterapia, como los pacientes que son de cabeza y cuello, como los que son de pelvis y abdomen, ¿no? Entonces, hemos ido redactando más o menos lo comúnmente. Y lo que tenemos que tener en cuenta también
la persona que cocina en casa, pues tiene que tener mucho cuidado con las comidas que van a preparar, que no sean tan duras, que no sean tan compactantes, picantes. Las comidas tienen que ser muy suaves, natural, preparados sin muchos aderezos. Tiene que tener todas esas cosas en cuenta para hacer sus comidas en casa. Si el paciente el, el tratamiento de recibir una radioterapia, ustedes saben que más lo que se demora en el trayecto de hacer la cola para que lo atiendan y todo eso, porque realmente el tratamiento sin de radioterapia es muy rápido, dura 5 segundos, 10 segundos, no es más lo que se demora dentro recibiendo el tratamiento. Pero sí se sugiere que el paciente salga de la radioterapia y se vaya a casa, que se rehidrate, que tome agüita, ¿no? Eso sí se sugiere, que comience a tomar bastante líquidos y no esperar que haya problemas. Y se sugiere que las comidas, por ejemplo, yo recomiendo como pacientes ha comenzado un tratamiento de radioterapia, yo les sugiero que los cítricos trate de que sean 2 veces a la semana, frutas de papaya, de pera, melocotones son los que les recomiendo frecuentemente, pero le digo naranja, mandarina, eso trato de que sea 2 veces a la semana, hasta 3, pero siempre viendo, chequeando que su dentadura no haya problema, las heriditas que pueden aparecer. Lo que también le recomiendo a veces a los pacientes es que el lavado de la dentadura no es cuando está con el tratamiento, no es como se hace con su crema dental, con su cepillo de dientes, no, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que con el cepillo de dientes todo, pues hacen agrietar la parte de la cavidad oral, ¿no? Lastima. Entonces lo que se sugiere es así como los pacientes cuando reciben quimio, que tengan mucho cuidado, limpieza con un poquito con una gasita, con agua de bicarbonato, para poder limpiarse la boquita después de cada alimento que consuma, limpiarse, ¿no? Y no agrietarse con una crema dental ni con un cepillo de dientes. Entonces, tratar de cuidar bastante esa cavidad oral para que no haya ningún problema. Nuestro problema, o sea, nosotros cuál sería la complicación que nuestros pacientes no pueda comer por el problema de la radioterapia. Entonces, muchas veces van a tener que ayudarse con una saliva artificial. O muchas veces de repente con solamente no puede comer, pues voy a tener que dar la comida licuadas o muchas veces voy a tener que usar los complementos nutricionales. Entonces, tengo que evitar eso, tengo que viendo cómo va mi tratamiento, voy manejándolo adecuadamente. Si ya presento algunas molestias, con un poquito de ardor en la boquita, voy chequeando, revisando, para no llegar a que esta mucositis sea tan fuerte que no pueda ni pasar ni el agua. Si llega el caso de que el paciente no puede pasar ni siquiera el agua, imagínense, no voy a poder pasar el complemento. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el médico? Pues el médico va a tener que recomendarle que use una sonda de alimentación, que va a hacer ingresar un tubo por las fosas nasales que va directo hacia el estómago. Entonces, por medio de una jeringa conectada a ese tubo, pues voy a impulsar los complementos, pasarlos por la vía de la sonda. Entonces, evitemos que estos pacientes lleguen a ese estado de tener que alimentarlo por una sonda de alimentación. Entonces, tratemos que se pueda tratar solamente con los cuidados de casa, y con algunas recomendaciones que le da también su nutricionista que lo está evaluando, ¿no?, personalmente. Eso sí, se recomienda que traten que sea su evaluación personalizada, detallada. Estas charlas que nosotros damos ahora todos los jueves, estas charlas son generales, ¿no? Entonces, esperamos las preguntas ahorita, pero tratemos de que ser concisos, porque si tengo demasiada, yo creo que lo que tenemos que hacer es, yo sé que está muy, muy ansioso con muchas preguntas, entonces, pero ahí ya sería su alimentación, su nutrición detallada, por ejemplo, que saque la cita con la nutricionista que le corresponde y dar todos esos requisitos que le digo, ¿no? Peso, talla, si está comiendo, todas esas cositas que le va a preguntar la nutricionista. Y de acuerdo a todo eso, para que le den una orientación con respecto a qué producto puede usar en caso que tenga las heridas y todo eso, ¿no? Bueno, eso sería todo.